Ya, estando en condiciones, entonces reanudamos la audiencia y vamos a seguir escuchando el alegato de clausura de parte de la defensa del acusado Guzmán. Gracias, señora presidenta. El día viernes concluimos con los antecedentes, el análisis de los antecedentes genéticos que habían servido de base para que el Ministerio Público sostuviera que mi representado era de aquellos de aquellas personas que había confeccionado y facilitado el artefacto que en definitiva fue el utilizado el día el día 11 de agosto del año 2014 y que constituye el hecho 2 de la acusación. Yo había sostenido que esa prueba era la fundamental que servía para acreditar los presupuestos fácticos de la Fiscalía, en ese sentido. Y todos los otros datos que se esbozaron a lo largo del juicio y especialmente en el alegato de clausura de la Fiscalía, no son sino datos o antecedentes marginales que pierden relevancia si las miramos efectivamente en qué consisten y las analizamos también en relación a la investigación en general. Yo sostuve el inicio de mi alegato que hasta el día 15 de septiembre mi representado no constituía, no era objeto de interés por parte del equipo que estaba investigando estos hechos, los hechos que son parte de la acusación. Es más, hasta febrero del año 2015, mi representado no solamente revestía una naturaleza de intervención en estos hechos no precisada, sino que recién en el mes de febrero se adoptan algunas decisiones en relación a mi defendido. En efecto, acá hay que considerar los aportes hechos por dos personas, funcionarios de la policía y que tenían un rol relevante en esta investigación. Don Paulo Pino, comandante de Carabineros, que al año 2015 tenía la calidad de jefe de operaciones de este equipo especial, este equipo que investigaba los atentados con artefactos explosivos, y el oficial de caso, que era don Luis Jara, el capitán Luis Jara. De las declaraciones de estas dos personas, si las miramos sistémicamente, si las miramos en conjunto, recién en el mes de febrero del año 2015, mi representado pasa a ser objeto de interés en esta investigación. Señala el señor Pino que en febrero reciben el informe 568-2015, que es un informe comparativo de primera comisaría, de las evidencias, de los perfiles genéticos de la evidencia de primera comisaría, y se compararon con los perfiles genéticos de las muestras testigos de Natalie Casanova y don Juan Flores. Y ahí aparecía una muestra, un tercero, no identificado, sexo masculino, y que señala el señor Jara que recién ahí se plantea el objetivo de identificar a este tercer individuo cuyo ADN no había sido logrado y determinar a quién correspondía. Y ahí sostienen estos dos funcionarios que aparece información, pasa a ser relevante información que hasta ese momento era marginal y que nos lleva a la reunión que habían sostenido en una plaza en las cercanías del domicilio de los coacusados, en la comuna de La Pintana, el 15 de septiembre, en horas de la noche. Toda vez que
tiene el señor Jara, les llega un informe policial que da cuenta de esa reunión, de ese encuentro, de esas circunstancias en la plaza el día 15 de septiembre en horas de la noche y hasta la madrugada del día siguiente, en el cual hay fotografías, hay declaraciones de los funcionarios que participaron en esa diligencia cuyo objeto central era la averiguación de todos los datos de quien ya era hasta ese momento el blanco de la investigación, era don Juan Flores. Se logra identificar que este grupo salió de un domicilio determinado, que es el del poeta Juan Ruiz Peña, que se dirige a la plaza, que eran 5 personas, que eran 2 de sexo femenino y 3 de sexo masculino, dentro de los cuales estaba don Juan Flores y doña Natalie Casanova. El día 18 de septiembre es la entrega y registro al domicilio donde también es detenido don Guillermo Durán, y así se logra identificar 3 de las 5 personas que participaban o eran parte de ese grupo. Y hay un dato que entrega don Luis Jara, que era que esa noche se retiró del domicilio en cuestión este tercero o persona de sexo masculino no identificada en una motocicleta, y a partir de la patente se habría llegado a la identificación de que era el propietario y los datos para poder averiguar de quién era en definitiva la identidad de esta persona. Ahí, recién en febrero del año 2015, estos datos, de acuerdo a la versión entregada por estas 2 personas que eran el jefe operativo y el oficial de caso de este equipo, esta información pasa a ser relevante. Tan relevante que origina una solicitud al Ministerio Público para que pidiera las autorizaciones correspondientes y se pudiera levantar material biológico del lugar que, a juicio de este equipo, constituía el domicilio, el lugar donde residía o habitaba Enrique Guzmán. Esta diligencia efectivamente se verifica. Este levantamiento de material orgánico residual desde las bolsas de basura en el exterior, que ya se ha explicado ya latamente, y estos materiales originan una pericia, una determinación de perfil genético de esta evidencia, de la cual como ya lo señalé precedentemente, adquiere relevancia, que es la E10.1, que es material biológico extraído, sacado de un pañal. Con posterioridad viene informes comparativos, específicamente el 1771, pericia genética comparativa, del año 2015, en el cual se hace la comparación entre el perfil genético de E10.1, de ET3C, que corresponde a la colilla de cigarro encontrada en el domicilio de poeta Juan Ruiz Peña, con la evidencia de 15 de primera comisaría. Y se determina en esta pericia que habría una coincidencia de perfiles genéticos entre estos 3 elementos y que 10.1 es la misma o correspondería al mismo perfil genético de la colilla de cigarros, y ambas serían contribuyentes al perfil genético de la evidencia E15 de primera comisaría. Son estos hechos, este análisis de estos elementos, los que llevan al equipo a sacar conclusiones policiales, que, como ya adelanté previamente, consistían en una interpretación de estas pericias genéticas. Don Luis Jara insiste en varias partes de su declaración que él no es experto en el tema genético, lo mismo que don Paulo Pino, que también reitera que no es perito, que tampoco tiene un conocimiento profundo en materia genética y que por los antecedentes que le habría proporcionado el laboratorio de criminalística, sí se podía sostener que el perfil genético de Enrique Guzmán, basado en una
deducción o conclusión de que era el que correspondía a E10.1, que era el pañal, el perfil genético del pañal, a la colilla. Eso lo llevó a sostener, así lo sostienen en sus informes policiales, que mi representado era aquella persona que había participado en el hecho de primera comisaría. Hasta ahí, hasta esa solicitud, salvo, vuelvo a insistir, esta información marginal y salvo el dato genético, no hay ni un tipo de antecedentes que vinculara a mi representado al hecho de primera comisaría. Porque sostener acá y darle una relevancia a nuestro juicio completamente desnaturalizada a ese encuentro que hubo en una plaza el día 13 de septiembre y darle alguna naturaleza de indicio de algo, nos parece absolutamente exagerado. Es cosa de recordar qué nos dijeron los funcionarios que participaron en dicha diligencia. Y específicamente la declaración de uno de ellos, dando cuenta que estas personas salieron con botellas de cerveza, fumaron y consumieron marihuana, que era una conversación que versaba en lo que lograron captar de la conversación que sostenía este grupo de jóvenes, que hablaban de fiestas patrias, que hablaban de terremoto, que hablaban de pasarlo bien. No hay que olvidar que 15 de septiembre, vísperas de 18 de septiembre, que son fechas en la cual en nuestro país ya sabemos la manera en que se celebra y que esa conversación versaba sobre esos hechos. Y obviamente también reconocen varios de los integrantes de ese equipo que realizaba esta diligencia. Se escucharon las palabras: al fiscal no se le hará tan fácil, los pacos de civil, de una multa también se habló. Sin embargo, dado que no se logró explicarnos el contexto ni el significado, no son sino frases aisladas que en modo alguno nos pueden arribar a algo que no sea la conversación de un grupo de jóvenes que lo está pasando bien, que están hablando en general, y eso, vuelvo a insistir, de materias principalmente vinculadas con carrete, con fondas, etc. No puede deducirse a partir de ese hecho algo más allá de que esto correspondía, a pesar de que no lo dijo directamente, de una reunión de alguna célula, de alguna organización donde se estaban planificando cosas, evaluando circunstancias, por la misma naturaleza de lo que se habló y de la forma en que se desarrolló este encuentro. Hasta ahí, nada. El 6 de abril del año 2015 se ingresó al domicilio de mi representado con una orden judicial, una orden de detención y de ingreso al domicilio, donde ingresó personal del GOPE, del LABOCAR, de este equipo investigativo, y dentro de las diligencias esta de entrada y registro se encontraron especies que, así nos sostuvo el señor fiscal en su alegato de apertura, constituían un artefacto explosivo sin armar. Esa fue la naturaleza de los elementos que habrían sido encontrados, que fueron encontrados ese día 6 de abril. Y acá las palabras no dejan de tener un significado de cómo se expresan, porque en el auto de apertura, en la acusación, se sostiene que en ese domicilio se habrían encontrado cosas
que son aptas o que servirían para construir un artefacto explosivo. Y el señor fiscal nos señaló que eso que encontraron era un artefacto explosivo sin armar. ¿Y qué es lo que encontraron en dependencias de esa casa que le hacen arribar a esa conclusión tan aventurada al señor fiscal? Lo primero que hay que señalar que esa lista de especies, dentro de las cuales estaba un extintor con características que ya el señor fiscal ha adelantado, una mochila también con diversos implementos. En el patio se encontraron 2 bolsas de carbón abiertas. Se encontraron estas especies en lo que los funcionarios que ingresaron a este domicilio lograron identificar como una sala de estar o escritorio. Y en el patio lateral sur de este domicilio se encontró este último elemento, que era la bolsa de carbón. Efectivamente, acá se ha producido una abundante prueba para dar cuenta de estos elementos. Pericias, se llegó incluso a fabricar hasta una maqueta de una bomba, de un artefacto explosivo de estos denominados artesanales, a partir de algunas de las cosas que fueron encontradas en este domicilio. Y el objeto de cada una de estas pericias realizadas por especialistas del GOPE, señor Soto, señor Cáceres, era: constrúyame una bomba con estos elementos. Arme una maqueta o un artefacto explosivo a partir de estos elementos. Lo que, a nuestro juicio, implica un sesgo de entrada de esta investigación. Porque una cosa es decir, preguntarle, solicitarle a un grupo de peritos que diga qué se puede hacer, para qué sirven estos elementos, dígame todas las posibilidades, a que le pregunte y le diga, a que le diga abiertamente: ¿se puede construir una bomba con esto? Hay ciertas características y así lo sostuvieron todos estos peritos que se refirieron a los elementos encontrados en este domicilio, que daban cuenta, en primer lugar, todos, señor Soto, señor Contanzo, que estos elementos son de uso habitual por cualquier persona y que se encuentran de manera común también, de manera ordinaria, en los domicilios de cualquier persona de este país. En esa mochila había una caja sellada con paquetes con cajas de fósforos, habían cables eléctricos, ampolletas, portalámparas, portaampolletas, portapilas, pilas. Y se le preguntó a cada uno de los funcionarios que se refirieron a estos elementos que nos señalaran el uso cotidiano de estos elementos. Y así nos señalaron. Bueno, que los cajas de fósforo se ocupaban en distintas labores al interior de un domicilio, encender la cocina, etc. Que las ampolletas se utilizaban en linternas, que las pilas también para hacer funcionar distintos elementos, el azufre, una bolsa de azufre, el nombre de la bolsa era azufre fertilizante, y cuando nos explicaban cada uno de estos peritos cómo se hacía un artefacto explosivo, la mayoría de estos elementos debían ser intervenidos. No bastaba en el estado en que se encontraban para
poder eventualmente construir el artefacto que la Fiscalía dice que era ese elemento. Los fósforos tenía que extraerse sus cabezas para ocuparlos con una finalidad específica. Las ampolletas tenía que hacerse o extraerse su cobertura de vidrio o hacerse algún orificio en el mismo. Todo el sistema de elementos, desde el portapilas, el portalámparas, debería ser armado. Y lo fundamental en cualquier artefacto explosivo es el explosivo. Y el explosivo, que el que es empleado en todos estos eventos, se denomina pólvora negra, que es un compuesto que es un explosivo construido o fabricado a partir de la unión, de la integración de diversos elementos, no solo azufre, también carbón, pero no el carbón en el estado en que se encontraba ni en el patio molido, y también nitrato. Es más, también nos señalaron, y creo que todos los peritos del BOPE que declararon en esta causa, que el principal componente de la pólvora negra, es el nitrato, casi en un 70%. Sin nitrato, componente principal, no se puede construir pólvora negra. Sin pólvora negra, no se puede construir un artefacto explosivo. Y en ese domicilio no se encontró nitrato. Cuando escuché atentamente al señor fiscal de la manera en que estos elementos encontrados se relacionaban con los hechos investigados, esperé que iba a dar alguna explicación más específica y más concreta de qué manera entendía la Fiscalía que esos elementos eran algún elemento incriminador, demostrador, acreditador de la intervención que se sostenía en la acusación por parte de la Fiscalía y por parte del Ministerio Interior. ¿De qué manera esos elementos se relacionaban en definitiva con el hecho número 2? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque cuando se analizan las especies encontradas, los restos, las evidencias encontradas en primera comisaría en relación a los restos del artefacto explosivo detonado y se les compara con estas evidencias, no hay, encontradas en el domicilio de Alsacia Oriente, no hay ninguna relación salvo cierta semejanza. Porque uno pudiera entender de si se le atribuye a mi representado como el facilitador de los medios de primera comisaría de esos hechos, de ese artefacto explosivo, más de alguna relación concreta, específica en cuanto al material mismo. Los mismos relojes, los mismos cables, los mismos pilas, y no tienen absolutamente nada que ver. Si uno ve los colores, partiendo de los cables eléctricos empleados en primera comisaría, no guardan absolutamente ninguna relación con el color de los cables encontrados en Alsacia Oriente. Si uno ve la forma y el color de los relojes, tampoco, y así lo sostuvo el señor Soto cuando se le pidió que fuese más específico. Estos eran relojes los que encontraron en Alsacia redondos, de color rojo. Los encontrados en este sitio del suceso era un reloj de forma cuadrada, de color blanco. No había ningún elemento
en concreto para vincular esos hechos con los mismos elementos encontrados en primera comisaría. Sí había una cierta, sí había una similitud de funcionalidad, incluso las pilas, la marca de las pilas encontradas en Alsacia Oriente eran Everready Gold, tampoco guardaba relación en cuanto a la marca, el modelo, con aquellos relojes encontrados en la comisaría, que era una, perdón, con las pilas, que era una pila Duracell. Entonces, la Fiscalía, la vinculación que quiere hacer es de naturaleza diversa a la que he sostenido, de que esos elementos que conservaba o que estaban en estos domicilios serían lo que quedó, los restos, la bodega, no sé. No. Y es diversa y apunta principalmente, supuestamente, al conocimiento que tendría mi representado sobre la utilización o el uso que alternativamente se le pudiera dar a estos elementos. Y esto es aventurado. Eso no deja de ser sino una conjetura, una declaración de intenciones, una elucubración, porque no se logró acreditar, en primer lugar, que mi representado tenía los conocimientos y las habilidades para construir un artefacto explosivo. Ni siquiera se logró acreditar que mi representado tuviese un conocimiento de este uso específico que le atribuían los peritos a cada uno de estos elementos. Es más, ni siquiera se logró acreditar que estos elementos eran de Enrique Guzmán Amadeo. Estos elementos, algunos de los cuales se encontraban en una mochila, o un extintor envuelto en un polerón, o una bolsa que se encontraba en el patio, estaban en lugares de uso común en un domicilio que ya se logró acreditar quién era el propietario. La madre de mi representado, doña Delia Amadeo, que de acuerdo a señor Aguirre, que fue uno de los funcionarios que era de este equipo y que participó el día 6 de abril en diversas diligencias y que declaró acá como testigo de oídas de la declaración de la señora Delia, señaló efectivamente el conocimiento que tenía mi representado de el resto de los coacusados, y declaró también el señor Darville, que dio cuenta de parte de la declaración, y él sostiene que mi representada era anarquista. Era anarquista. Y ser anarquista en esta investigación, de acuerdo a la información que nos entregó la Fiscalía a lo largo de todo este juicio, era relevante y vinculaba a cualquier persona con estos hechos. Y en el domicilio de una persona que se define anarquista, en su propiedad, se encontraron estos elementos. No fue en un dormitorio, en alguna dependencia, que algunos de los integrantes del equipo investigador atribuyeran o señalaran que era el espacio específico de mi representado, donde dormía, donde tenía un control absoluto. Y en ese domicilio, y también de acuerdo al equipo investigador, residían, vivían, habitaban dos adultos más. Dos adultos más. La pareja de mi representado y la pareja de doña Delia.
Y yo lo vinculo, yo lo relaciono con el hecho número 4, donde la Fiscalía entregó algunos criterios para atribuir la tenencia del elemento encontrado, enterrado en ese domicilio a la propiedad del inmueble donde fue encontrado y supuestamente a una posibilidad, un control o una posibilidad de disposición. Mi representado no era propietario y muchas personas adultas tenían acceso o control o posibilidad de disposición de esos elementos. Y eso era responsabilidad de la Fiscalía señalar estos elementos que quedaron sin respuesta. Que esos elementos, mi representado tenía un poder de disposición y de control. Que mi representado tenía un conocimiento. ¿Por qué? Un conocimiento y una habilidad de no solamente del significado o del posible uso de cada uno de estos elementos, sino que la habilidad de poder construir, armar este artefacto explosivo, que por lo demás tampoco fue acreditado en este juicio. Porque todos, y vuelvo a insistir, o por lo menos los peritos fundamentales del GOPE, nos señalaban que esos elementos, si no estaban construidos, si no estaban ensamblados, si no estaban armados de una determinada forma, no podían cumplir la finalidad que le atribuía el equipo pericial. Y que era una finalidad de ser apto, idóneo para explotar y provocar las consecuencias que una explosión de elementos de esa naturaleza produce. Ningún dato, ningún antecedente aportado por aquellos funcionarios policiales que eran parte del equipo investigador, de este equipo especial que investigaba estos hechos, ningún perito, ni químico, ni genético, ni ningún perito del GOPE nos entregaron ni un solo elemento que nos ayudara a responder a estas preguntas. Y por lo demás, hay un problema también temporal. Es decir, esas cosas fueron encontradas 7 meses después de la detención de los coacusados y 8 meses después del hecho respecto al cual es acusado mi representado. De si esas cosas las adquirió con posterioridad al atentado de primera comisaría, con posterioridad a la detención de los coacusados o con anterioridad, es una pregunta que quedó sin responder tampoco. Y determinar también no solamente el origen de estas especies, no solamente su capacidad de disposición de alguien en relación a ellas, sino que el momento en el cual estos elementos arribaron o fueron colocados en el lugar que en definitiva el equipo o los funcionarios que participaron en esta diligencia, en este domicilio, encontraron. Hallazgos relevantes es la palabra que emplea el señor fiscal para referirse a otros elementos también, con el cual pretende
establecerse también alguna relación con, entre mi representado con el hecho número 2, atentado a primera comisaría. Se habla de un gorro, un jockey, que en opinión del fiscal sería concordante con el empleado por aquella tercera persona que fue en definitiva una de las dos personas que participó en la colocación y activación de este artefacto explosivo y que fue en definitiva el que depositó este elemento en la parte de abajo del vehículo que estaba estacionado ahí en McKeever. Lo primero que llama la atención es que, y que eso no consta en el auto de apertura de este juicio, que mi representado a juicio de la Fiscalía no solamente habría cooperado en estos hechos, su intervención no solamente habría consistido en una facilitación, la construcción y facilitación del artefacto explosivo, sino que en una facilitación de este gorro que empleó alguno de quienes participaron en estos hechos. Y nos señaló el fiscal que dice solo viendo el video y viendo la evidencia se arribaba a esa conclusión. Pero parece que esto no era tan claro, ni este razonamiento parece que no era tan ostensible, porque la misma fiscalía trajo acá estrado un aperito del Lavocar, doña María Mendizábal, para que nos señalara si había alguna relación entre esta especie, entre este jockey y aquel gorro que aparecía en los videos de primera comisaría. Y el perito, después de revisar, después de hacer diversas operaciones, las conclusiones a las cuales arriba no nos permiten bajo ningún aspecto sostener la conclusión que señala el señor fiscal. Dice que hay una similitud, algunas similitudes, dice la perito Mendizábal, que hizo el peritaje 2010-06-2015. En cuanto a la forma, sí, es un jockey. Y en cuanto al color, primero hablaba de color claro y hubo que volver a insistirle y ya fue un poco más específica en el curso de su declaración, un color café claro, llega a decir. Pero ninguna otra característica específica que ella constató en el jockey encontrado en Alsacia Oriente el día 6 de abril del año 2015, ninguna otra característica singular logró ser acreditada por la perito. ¿Y qué otras características más ella nos señaló que tenía este jockey y que lo hacían y que lo podían singularizar? El material, Botelé, que tenía líneas rectas delgadas a lo largo de todo el gorro, que tenía un orificio, una perforación en la tela, en la parte delantera, y eso no se lograba apreciar con el video. Cuando se le preguntó en relación a la forma que tenía el jockey, en relación a si en la sala del tribunal, el día que ella declaró habrían jockeys similares, si los funcionarios que estaban presentes de Gendarmería dijo que eran similares a los que llevaban en sus cabezas los funcionarios de Gendarmería que custodiaban este tribunal. Nada más en relación a este gorro. También nos señaló el señor fiscal que otro hallazgo relevante serían una carta
un texto, una carta aparentemente escrita por mi representado a su hija, que daba cuenta de su preocupación, de sus sentimientos en relación, así uno pudiera deducir, de la detención de los coacusados. Una carta de una plana en la cual le habla de muchas cosas, se refiere a muchos ámbitos y principalmente son sentimientos que siente un padre y que necesita expresar a su hija, y de una frase que uno puede decir que lo único que puede concluir es, sino su preocupación, su angustia, por así decirlo también, sí, ¿por qué no? En relación a la situación de personas que habían sido detenidas, llevaban un mes privados de libertad. No veo que de esa carta uno pueda extraer algún elemento, primero en relación a, y un elemento que para la Fiscalía, vuelvo a insistir, ha sido relevante en esto, que tiene que ver con la ideología de quienes perpetraron estos hechos. No la puede deducir nada, no se puede deducir nada más allá de algunas frases de esa carta, pero menos, y eso es lo relevante, ni una línea, ni una palabra en relación al hecho número 2, que eso sí que es lo fundamental. Tampoco, ni un indicio, ni un elemento, ni nada, solamente conjeturas, solamente sospechas, sin base. Y finalmente, por lo menos así logré yo tomar nota de los elementos que el señor fiscal también consideraba como hallazgos relevantes, en lo que nos señaló acá el señor Darville, cuando analizó dos computadores, un notebook y una CPU, E10 y E23, también encontrados en el domicilio de Alsace Oriente, donde habrían sido encontrados cuatro textos en el notebook E23, que daban cuenta de unos escritos políticos, panfletos de naturaleza política, contestataria. A ver, un segundito que... Sí. ¿Qué ocurre? ¿Tiene algún problema para pagarlo? Ya, pero lo solucionó, ¿verdad? Sí. Ya, puede proseguir, señor Lizardo. Gracias, señora presidenta. Vamos igual a cortar para no tener esa interrupción. Como iba señalando, el perito Darville, y esto llama la atención porque esos elementos, E10, E23, declararon acá peritos informáticos que extrajeron y respaldaron en disco duro toda la información de varios miles de archivos, y que ninguno de los funcionarios que era parte de este equipo que analizó esa evidencia, ninguno nos dio cuenta de estos elementos. Ni uno, como un dato relevante para esta investigación. Si los oficiales de caso, si los integrantes de este equipo tenían a su disposición el contenido de cada uno de estos discos duros, ya sea del notebook, ya sea del CPU, encontrados por lo demás en la sala de estar o escritorio, que también es un tema relevante para atribuir la posesión de estos elementos.
lo que para ningún miembro de este equipo investigador fue relevante, toda vez que ninguno de ellos se refirió a estos 4 textos. Solamente el señor D'Urville le dio alguna significación, que por lo demás no olvidemos las conclusiones, que lo único que él podía sostener al final de su extensa investigación sobre los materiales que le correspondió analizar, que lo único que se podía sostener es que mi representado sería anarquista, más no que él profesaba o asumía la ideología nihilista antisocial, que sí, según en las afirmaciones de este sociólogo, corresponderían a la ideología de aquellos que realizaban este tipo de atentados. La posición, y acá, y eso no deja de ser llamativo, porque ya los tribunales en causas similares han hecho advertencias al Ministerio Público en cuanto a las ideas que profesan las personas, en cuanto a la posesión de libros, folletos, panfletos que den cuenta de ciertas y determinadas ideas. Han advertido que en un Estado de Derecho, en un derecho penal de un Estado de Derecho, lo que se persigue y castiga en definitiva son conductas, más no pensamientos o ideas, ya sea por mandato constitucional, ya sea por derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. Por lo tanto, y ahí la incongruencia de, por un lado, ratificar de palabra esto, que acá no se persiguen ideas, pero a partir de supuestas ideas, de libros que sostienen ideas, construir la base de una imputación penal. O se persiguen ideas o no se persiguen ideas. Esa es la pregunta. No hay relevancia, a nuestro juicio, entre estos textos y los hechos investigados. No hay relevancia, primero porque quien los estudió no le encontró esa relevancia en cuanto concretamente a afirmar una ideología específica a mi representado. Y no la tiene, y también eso es lo fundamental, por cuanto tampoco se allegaron a este juicio antecedentes, llámese declaraciones, llámese videos, llámese cualquier antecedente probatorio o elemento que sirva para acreditar algo que nos lleven a sostener que esos textos, que ese computador era de propiedad de Enrique Guzmán Amadeo. Sobre todo, y vuelvo a insistir, y disculpen que sea reiterativo, cuando el mismo perito que estudió los antecedentes que se disponían en esta investigación sostuvo que también habría otra persona que profesaba, que adhería, que hacía suyas las ideas del anarquismo, que sostuvo que estaba en contra del sistema, de ciertas formas de trabajo, y no olvidar que en un estudio de texto, y ahí hubo un largo debate con el señor D'Urville, se le hicieron muchas preguntas en relación a su metodología para poder interpretar estas evidencias, especialmente textos, y nos señaló que lo fundamental para arribar a alguna conclusión de adherencia a ideas
era la autoascripción, nos señaló él. La autoascripción, que ese era un dato relevante, un elemento relevante para sostener que cualquier persona tenía determinado conjunto de ideas. Y de acuerdo a los datos, los antecedentes incorporados a este juicio, la única persona que habría hecho una autoascripción a alguna ideología específica fue la madre de mi representado. No hay más datos, no hay más antecedentes que lo genético. Claro, me queda una cosa. Y no sé si esto, la Fiscalía sí le ha dado relevancia, pero no sé si sea tan relevante en la medida de que el concepto traza es algo tan insignificante de algo que no sé si pueda, a partir de este concepto, de este elemento, construirse también algo. Ese día 6 de abril del año 2015, cuando una de las diligencias realizadas por parte específicamente de los funcionarios del GOPE, fue la utilización de un equipo detector de sustancias explosivas, el MMTD, que es un equipo portátil para detectar estas sustancias, fue utilizada en este domicilio y habría arrojado que en un lugar y que en una especie específica se habrían encontrado trazas de pólvora negra. Y específicamente, en primer lugar, de un téster amarillo, encontrado también en esta pieza, sala de estar o escritorio, en una caja, y en la cubierta de la mesa del comedor de este domicilio. Efectivamente, nosotros rendimos prueba en este punto por el perito Villanelo, químico, que arribó a ciertas conclusiones después de una investigación principalmente bibliográfica sobre el tema, sobre qué es una traza, características de este equipo, y lo que era fundamental para esta defensa, un estudio, un análisis del método que empleaba este equipo. Y todos los acusadores sostuvieron que esta pericia era no relevante por cuanto, dada la no especificidad o no especialidad del perito en la materia en cuestión, los datos que él aportaba y las conclusiones a las cuales arribaban eran irrelevantes. Parece que acá no se escuchó y no se sopesó, no se evaluó el conjunto de la prueba. El perito era químico y todas y cada una de sus observaciones y conclusiones, salvo una, eran idénticas a aquellas sostenidas por peritos químicos del Labocar. Doña Marcela Guerrero, señor Cáceres Serrano, químicos del Labocar, que depusieron también sobre esta materia, sobre metodologías empleadas por ellos para la identificación de pólvora negra, y dieron cuenta de las distintas formas de llegar a ciertas conclusiones que eran idénticas a las sostenidas por el señor Villanelo. Y entregaron datos también en relación a cada uno de los componentes de la pólvora negra, de su presencia en la naturaleza, que ya me referiré más específicamente, de la posibilidad de que pudieran estar en diversos elementos de manera fortuita,
que fueron la misma tónica de los aportes entregados por el señor Villanelo. Antes de entrar a este punto más específico y dar cuenta de la similitud de conclusiones a la cual se arribaba, y que eso sí tiene consecuencias necesarias de considerar al momento de evaluar la confianza o solidez de esa prueba pericial, hay que dar cuenta de un dato que es extraño, que da cuenta de un procedimiento cuestionable, realizado por, en este caso específico, por la persona que manipula, utiliza, que es la que opera el equipo, el MMTD, que es el señor Soto, que en la utilización de ese equipo en el domicilio de Alsacia Oriente lo realizó de manera distinta a cómo lo había empleado y cómo lo empleó en otros sitios de suceso y en otros lugares en los cuales empleó dicho equipo. En efecto, el equipo MMTD, ese identificador, que vuelvo a insistir es un equipo portátil que tiene un conjunto de atribuciones, fue empleado en los 4 sitios del suceso investigados, en los cuales detonaron artefactos explosivos: Metro Los Dominicos, Escuela Militar, Subcentro, y también en la 39 Comisaría del Bosque. Y fue empleado en el procedimiento policial realizado tanto en el domicilio de Juan Ruiz Peña como de Alsacia Oriente. Y el señor Soto, que nos depuso de manera extensa sobre el procedimiento que él empleaba y el por qué realizaba el procedimiento como señalaba, nos señaló que, en primer lugar, este equipo no se utiliza en un sitio del suceso por los problemas de contaminación, dado que es un equipo extremadamente sensible. Ese es el antecedente que nos aportó, y que por lo tanto o se utiliza arriba del vehículo especialmente acondicionado, es el que transporta este equipo, como fue utilizado por ejemplo en Los Dominicos, como fue el método empleado en el otro domicilio respecto al cual se ingresó, que fue de Juan Ruiz Peña. Ese equipo no fue sacado del vehículo y el señor Soto nos tuvo que declarar cómo, después de mucho tiempo, ha sido un largo curso de tiempo, tenía que entrar al domicilio, sacar la muestra, meterla en una bolsa, salir al exterior, ingresar a este vehículo y al interior hacer el procedimiento de identificación de cada una de las muestras que iba sacando del domicilio de Juan Ruiz Peña. Lo mismo hizo en Los Dominicos, que le encargó a otros peritos el tener que, le pasó incluso las gasas, los elementos que se empleaban para hacer el barrido correspondiente, y este tenía que llevarse hacia el interior del vehículo, salvo en primera comisaría, donde se empleó en un recinto que fue el gimnasio de la primera comisaría, después de previamente haberla descontaminado la mesa con algunos elementos específicos, pero no era el sitio del suceso respecto al cual se estaban haciendo operaciones de identificación. Y la expresión, la palabra que empleó el señor Soto en relación principalmente al procedimiento que realiza en Juan Ruiz Peña en ese domicilio, fue por un problema de transparencia, de contaminación y transparencia, dice. Él emplea esas dos expresiones para señalar por qué lo hacían así y porque sonaba a primera vista, en una primera lectura de sus declaraciones, ¿por qué un procedimiento tan engorroso de entrar, salir constantemente más de 30 veces de un domicilio, yendo y llevando estas
implementos con los cuales se obtenían, analizaban las muestras. Y eso no se hizo en Alsacia Oriente. No se hizo. Se ingresó el equipo al domicilio. Se puso en el living comedor, primero en el suelo, y luego señaló en el brazo de un sofá, previo a haber sacado una muestra de si había algún nivel de contaminación en el sofá. No obstante, haber dejado la puerta de acceso al domicilio, al lado donde estaba este equipo, abierta. Y obviamente con un equipo extremadamente sensible, como nos señaló, con elementos que son los que se buscaba su identificación, que se encuentran en cualquier lugar, en plantas como los nitratos, en fósforos, en la contaminación del medio ambiente por la combustión de petróleo, vegetales, comidas, y por lo tanto con una posibilidad muy alta de una contaminación cruzada de estos elementos, y que puede quizás erróneamente llevar a conclusiones que son de aquellas que corresponden al margen de error de que cada una de estas herramientas o implementos tiene. Incluso el señor fiscal, cuando incorporó el elemento que era la ficha técnica de este elemento, aún reconoce, aunque sea bajísimo, en el texto de ese ficha técnica de este equipo, un margen de error. El mismo equipo, el mismo fabricante lo reconoce. Y de ahí todas las medidas tendientes a evitar este problema. Y que en el caso concreto de Alsacia Oriente no se respetaron. No deja de ser sino llamativo, porque en las fotografías que se incorporaron a este juicio, la gran cantidad de fotografías del procedimiento policial realizado en Alsacia Oriente, más algunas fotografías que fueron incorporadas por el señor Villanelo, que las revisó en un CD que existía. Uno de los elementos, evidencia en las cuales se habrían encontrado estas trazas de pólvora negra, que era el tester, y que el señor Soto no se acordaba dónde le había hecho el barrido, no se acordaba si había sido en la pieza donde fue encontrado este elemento o en algún otro elemento. Bueno, ahí nos quedó claro con estas fotografías, especialmente la más clara, la más precisa, la más observable, que era la fotografía que se le exhibieron al señor Villanelo. En primer lugar, que este barrido a este implemento se hizo en el living, encima de uno de los sofás, que no era aquel sofá. Si uno recuerda la visión que había de toda la habitación, de toda esa dependencia, habían dos sofás grandes, uno en el cual se puso en codo el equipo, y había otro sofá que daba hacia uno, que estaba al costado de una de las puertas de uno de los dormitorios. Ahí se hizo este barrido, y llama la atención de que el elemento, al momento de que se realizó esta pericia, estaba sobre un polerón celeste, si no me falla la memoria, encima de un polerón. Es más, en la parte que coincidía justo en la zona de contacto entre el polerón y el tester, es justo la zona de contacto desde la cual se realizó este barrido para obtener una muestra que posteriormente es incorporada al equipo identificador. Y el señor Soto
que fue tan escrupuloso en detectar, en analizar el sofá, en analizar los distintos elementos para evitar esta contaminación, nos señaló que en ese domicilio no se perició ropa alguna. Nos señaló que ninguna prenda de vestir fue analizada por este equipo identificador. Por lo tanto, las posibilidades de este problema que se intenta evitar están absolutamente ahí, presentes. ¿Qué nos señaló el señor Villanelo? ¿Qué nos señaló doña Marcela Guerrero? ¿Qué nos señaló el señor Cáceres Serrano? Porque ellos, reales químicos del Lavocar, que evacuaron informes periciales químicos, ellos tenían que determinar la presencia de pólvora negra en diversas evidencias, principalmente evidencias recogidas en los lugares donde habían ocurrido las explosiones. Todos sabemos, de acuerdo a la dinámica que nos explicaron los funcionarios de la policía que participan en estos procedimientos, el primero en arribar al lugar es el GOPE, que tiene que ver si hay un segundo artefacto, ver la seguridad del lugar, y con posterioridad arriban los funcionarios del Lavocar, y cuando ya se empieza un proceso específico de levantamiento, en este momento es cuando se utiliza este equipo identificador. Y se ocupó este equipo identificador en cada uno de estos lugares, en Subcentro, en Primera Comisaría, en 39 Comisaría, en Metro Los Dominicos. Y el equipo identificador logró detectar, de acuerdo a su análisis, la presencia de pólvora negra. No obstante esto, se le solicitó a los peritos químicos que realizaran otras pericias para ese mismo objeto. Prueba de Gries, que es una pericia bolométrica y que tenía el carácter de orientativa, que es el mismo, o que es la misma naturaleza o carácter que señaló el señor Villanelo que tenía el método empleado por el MMTD, indicativo, indiciario de algo, pero que esto debía ser confirmado en pruebas de laboratorio. La metodología que emplea el equipo detector es espectrometría de movilidad por trampa de iones. Y el señor Soto, que manipula el equipo, y con mucho más detalle el señor Villanelo nos explicaron en qué consistía. Es una metodología que en base a cierto proceso separa a través de iones que están en movimiento los componentes de lo analizado, de esta traza, que es algo que no se puede observar a la vista del ser humano, es algo casi que no es perceptible, que es imperceptible por la vista. Y a través de una separación de los componentes, esta información llega a la biblioteca que tiene el equipo y logra identificar, porque obviamente los componentes de la pólvora negra, que son el nitrato, que son el azufre y que son el carbón, lo que hace este equipo es separar cada uno de estos componentes e identificarlo. Y el señor Villanelo nos plantea que este equipo, que es muy sensible, que es muy útil como orientativo, como indiciario de algo, no determina ni las proporciones ni las cantidades
de estos elementos que han sido separados y que es necesario volverlos a reunir. Es más, él dio dos de estas metodologías que a partir del instrumental del laboratorio que realizaban este proceso. ¿Qué nos dijeron los señores Cáceres Serrano y doña Marcela Guerrero? Que, vuelvo a insistir, el objeto de sus pericias era establecer la presencia de pólvora en evidencias que eran sometidas a su conocimiento. Es más, incluso en Juan Ruiz Peña, respecto de estas bolsas que habrían encontrado en el patio de este domicilio, que fueron sometidos a este equipo detector, siguieron el mismo trámite que todas las otras evidencias de los sitios del suceso. Primero se hacía una prueba de gries y luego se hacían dos pruebas adicionales en laboratorio. Y lo que es interesante que señalaron estos peritos químicos, Carla Hidalgo es la tercera perito químico del Labocar, Guerrero, Hidalgo y Cáceres, todos y cada uno de ellos, una vez que se levantaban muestras de las evidencias, mantenían o conservaban muestras para futuros análisis. De las muestras que fueron levantadas por el MMTD, no se conservó ninguna para análisis posteriores. No hay que olvidar que este equipo, que funciona a altas temperaturas cuando se ingresa en su celda, el papel filtro en el cual consta lo que se recoge del barrido hecho en algún lugar o en alguna evidencia, se consume con las altas temperaturas que tiene, por lo tanto no queda nada para análisis posteriores. Y no se conservaron ninguno de cada uno de estos muestras levantadas, no se conservaron muestras para futuros análisis, como sí lo hicieron los peritos químicos del Labocar. Nos señalaron los peritos químicos del Labocar que, aparte de la prueba gries, se utilizaba la espectroscopía infrarroja para identificar nitratos, y se hacía un análisis también de cromatografía gaseosa acoplada para la identificación de azufre. Cada uno de estos peritos nos señaló en qué consistía. Cuando digo cada uno de estos peritos me refiero a doña Carla Hidalgo, señor Cáceres, doña Marcela Guerrero. Nos dio antecedentes de cada uno de estos análisis. Y vuelvo a insistir, la expresión que emplearon fue que el primer análisis era un análisis orientativo que debía ser confirmado posteriormente. Hay una de las peritos químicos que declaró, que incluso llegó a clasificar la prueba gries, que era como prueba de clase C, que requería necesariamente una confirmación por instrumental del laboratorio de pruebas de clase A o B. Si tomamos en consideración los datos que nos entregaron los peritos, específicamente doña Marcela Serrano, cuando nos señaló, por ejemplo, que las anilinas, que las mortadelas
que la orina, que los fósforos pueden dejar trazas de nitrato en un lugar. Lo que guarda perfecta correspondencia con lo que sostiene o lo que sostuvo en su momento el perito señor Villanelo, cuando nos dijo que estos nitratos también se podían presentar en diversos elementos cotidianos y que incluso se encontraban en el medio ambiente, en la naturaleza. Lo mismo en relación al azufre. Dado que esta prueba, este análisis realizado por este equipo, no es de aquellos que de por sí mismo, en sí mismo, pueda ser conclusivo en torno a su resultado, debemos valorar sus conclusiones que nos señaló acá el señor Soto en relación al uso de este equipo en su justa medida. Son análisis cuyas conclusiones debían ser confirmadas en el laboratorio con otros análisis que ya he hecho referencia, porque eso se hizo en esta investigación en todos y cada uno de estos sitios del suceso. La espectrometría en infrarrojo detecta los nitratos. La cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas detecta el azufre. Y ninguna de estas dos pruebas se realizó en relación a las muestras obtenidas de la mesa ni de este elemento tester. Por lo tanto, si valoramos el conjunto de estos antecedentes residuales no nos permiten ni nos entregan elementos de convicción suficientes para, una vez excluida la prueba genética, arribar a las conclusiones que sostiene el Ministerio Público. Y su peso, que se puede calcular estadísticamente cuál es, jamás nos podrá arribar a una conclusión a una convicción mínima de participación que sostiene acá la acusación. Eso en relación a las pruebas distintas del ADN que constituyen la base de esta acusación y esta imputación de participación. En la segunda parte me voy a hacer cargo de manera general de los aspectos jurídicos que se pueden derivar ya de los hechos efectivamente acreditados a juicio de esta defensa en el juicio que estamos desarrollando. Por lo tanto, dado la... van a ser las 11. Exacto, que coincidiría con el tiempo que necesitan los acusados para su almuerzo, colación. Atendía entonces la hora, vamos a hacer un receso hasta las 11:30.